Y bueno, la ponencia trata más que nada de dilucidar o de indagar en qué tipo de influencia hubo entre dos grupos, el grupo de habla Yocotán, también llamado Maya Chontal, y los grupos de las lenguas de tierras altas de la región de Guatemala. Y bueno, a ver si aporto luz o a ver si a lo mejor hago más confuso este tema. Bueno, probablemente, a ver, permítame. Ahí se ve la segunda diapositiva. Probablemente no existe sistema lingüístico que no haya sido modificado por la incorporación de elementos provenientes de otro sistema lingüístico. A grandes rasgos, se puede definir el préstamo lingüístico, también llamado cambio lingüístico inducido por el contacto, como la transferencia de características de cualquier tipo de un lenguaje a otro como resultado de la interacción. Los préstamos lingüísticos ocurren básicamente por necesidad, como aquellas palabras que son tomadas por asociarse con un artefacto o tecnología nueva, o por prestigio, como aquellas palabras incluidas o tomadas por asociarse con grupos prestigiosos o prácticas prestigiosas. Cualquier parte del lenguaje pues puede ser objeto de préstamo, léxico, gramática, discurso, lo que sea. Normalmente se denomina al lenguaje que recibe la palabra como lenguaje, pues, o lengua recipiente, y pues el lenguaje que dona el elemento, las palabras o la gramática, pues es el lenguaje donante. Aunque hay que tomar en cuenta que el agente de la transferencia puede ser tanto un hablante del lenguaje recipiente como un hablante del lenguaje donante. De manera general, se puede decir que en las lenguas del mundo predominan los préstamos del léxico, y bueno, algunas palabras y algunos campos semánticos, más bien algunas palabras pertenecientes a algunos campos semánticos son más propensas a ser tomadas o dadas, digamos, en préstamo. En general, se sabe que las palabras relacionadas con los numerales en contextos formales, numerales cardinales y palabras como los días de la semana son más propensas a ser tomadas prestadas. Asimismo, las palabras que pertenecen a campos semánticos relacionados con la organización social, el mundo, la posesión, el comercio, la religión, la ley y el ámbito doméstico, pues son más susceptibles de ser tomadas prestadas. Y bueno, normalmente también el préstamo léxico, en este caso, como no me voy a enfocar en el léxico, en una palabra, pues usualmente no consiste en la simple copia del material original, sino que se ocurren o pueden ocurrir varios procesos creativos relacionados con la integración y adaptación, y se modifica la palabra, se modifican los significados, etcétera, etcétera. También es, bueno, en algunos casos, algunos estudios también han comprobado que segmentos de la población los más jóvenes y los que tienen una mejor educación, los que pueden ser o pertenecer a estratos más elevados, son más propensos a tomar ciertos elementos de lenguajes foráneos, por así decirlo. Y también hay que tomar en cuenta que el préstamo no siempre proviene de una cultura dominante o de una lengua dominante. También hay ocasiones en donde el préstamo tiene que ver con cuestiones de reafirmación de la identidad étnica, de la reafirmación de grupos sociales que han sido, que han tenido o sufrido algún tipo de colonialismo, ¿sí? Y demás. Bueno, entonces, a fin de cuentas, tenemos que tomar principalmente en consideración contextos sociológicos y sociolingüísticos. El objetivo de esta ponencia, a grandes rasgos, es analizar el significado de una palabra, el significado y, bueno, un poquito de la historia de la palabra ahmak, y ver qué tipo de evidencia hay o bueno, ver si hay evidencia que apoye que esta palabra eh, es objeto de la influencia del grupo lingüístico Yocotán, de la región de la costa del Golfo, hacia otros grupos mayas, en este caso los grupos mayas de las tierras altas de Guatemala. Aclaro que la palabra ahmak, bueno, antes de continuar, solamente aclaro algunos temas. En, en los calendarios mesoamericanos se manejan diferentes cuentas, y el número 16 de la cuenta de 260 días, Solquín o Tonalpowali, el día número 16 normalmente se traduce como sopilote o buitre. En las lenguas mayas, sin embargo, esto no ocurre así. En las lenguas mayas, el día número 16 de la cuenta es Chavin, Kib
o Ajmak. Hay tres variantes en diferentes grupos lingüísticos. El día Chavin y Kip se distribuye o aparece principalmente en las tierras, perdón, en las lenguas del grupo, perdón, en las lenguas de tierras bajas, incluyendo al yucateco, y la palabra Ajmak con una Q uvular aparece en las lenguas de tierras altas de Guatemala. Hay una diferencia en los días y en los calendarios de los grupos de tierras bajas mayas y en los de tierras altas. Entonces, eh, otras aclaraciones nada más para dejar en claro. Tenemos el área maya aquí a la izquierda, tierras bajas del norte, tierras bajas del sur y tierras altas en la región anaranjada. El Yocotán o los hablantes de Chontal históricamente se han distribuido en la región marcada en amarillo. Tabasco, Costa del Golfo, un poquito al norte de Campeche, mientras que los grupos de tierras altas históricamente se han distribuido en la región marcada con rojo, lo que son los altos de Guatemala. Ahí están los hablantes de quiché, cachiquel y demás. Temporalidades, pues el clásico va del 250 al 900. En ese periodo tuvo su esplendor la cultura maya clásica. Después está el posclásico del 900 al 1521 y el periodo colonial. Tenemos registro de por lo menos 31 lenguas mayas desde el 300 o 200 hace más de 2000 años de registro escrito. Y bueno, esta palabra, como les comentaba, Ajmak, pues aparece como el día número 16 en las tierras altas y su significado no coincide con el que se le da en otras lenguas de Mesoamérica al mismo día. Como en otras lenguas de Mesoamérica aparece la palabra para sopilote como el día número 16, pues parte del, ay, perdón, parte de la metodología consistió en revisar las palabras para sopilote que aparecen en las lenguas mayas para ver si alguna coincide con lo que encontramos en otras lenguas. En general, y así a grandes rasgos, pues se revisan los diccionarios de 27 lenguas mayas. Todas las palabras para sopilote en las lenguas mayas básicamente derivan de alguno de estos términos: ut, hos, us y algo, shulem o chom. Aparecen palabras que son consonante vocal consonante o consonante vocal consonante vocal, y aparecen algunos términos compuestos. Normalmente un adjetivo más sustantivo se forma una expresión lexicalizada que refiere a una característica del sopilote. Eso se refiere o se dice que el sopilote es de cabeza roja, refiere al olor del sopilote, refiere al plumaje del sopilote y demás. Únicamente en todas las palabras relacionadas con los sopilotes en las lenguas mayas aparecen dos anomalías, dos palabras que no tienen cognados en otras lenguas mayas y dos palabras que no son, bueno, si no tienen cognados en otras lenguas mayas ni descienden de otra palabra que se pueda decir, bueno, de otro término maya relativo o relacionado con los sopilotes. En Yocotán de Tabasco tenemos Ajma, que se traduce como sopilote, y en Tzotzil, Batzilcop, tenemos Jmac, que se traduce como persona que parece sopilote con los brazos extendidos, ¿no? Como un ocioso. Esta palabra, Ajmac, del Yocotán, se forma con el proclítico aj y el verbo mac. Literalmente es el que tapa o tapador, o es el ave que cubre con su vuelo. ¿Sí? Obviamente esta similitud entre la palabra Ajmac para sopilote pues lleva a proponer una relación del Yocotán con la palabra Ajmac, que aparece como como el día 16 en las tierras altas de Guatemala. Obviamente hay más evidencia arqueológica o histórica para respaldar una influencia de una lengua chontal maya a tierras altas. Algunos autores ya desde hace tiempo han propuesto, por ejemplo, que algunos grupos de la costa del Golfo, grupos que a veces se llaman mexicanizados, mayas putunes, mayas chontales, demás, tienen muchos apodos, pues influyeron de alguna manera en la región maya de la península de Yucatán y en las regiones de las tierras altas de Guatemala. Parte de esta interpretación se debe al análisis de los textos coloniales, en donde se dice, por ejemplo, o se interpreta que los altos mandos o los gobernantes de los quiché de tierras altas viajaron a tierras bajas para conseguir elementos
títulos, honores o elementos relacionados con el poder. Sí, a grandes rasgos así se interpreta los textos mayas. Pero bueno, lo que sí estamos seguros es que hay influencia de la lengua náhuatl o náhuatl de la costa del Golfo, de la costa del Golfo, perdón, hacia otros grupos mayas del altiplano guatemalteco, y esta influencia lingüística se puede datar hacia el 1250 DC, de acuerdo con Campbell. Recordemos que en la costa del Golfo, aparte del maya chontal, hay una lengua, bueno, históricamente ha habido una lengua zoque de la familia Mijezoque, y también han habido hablantes de una variante del náhuatl. Entonces, bueno, perdón. Aquí les pongo un ejemplo nada más de la pintura mural localizada en la ciudad de Utatlán o Cumarcaj, en los Altos de Guatemala. Es una ciudad quiché del periodo posclásico tardío. Y bueno, los elementos que vemos aquí, bueno, a grandes rasgos, uno de los elementos que es ajeno a la iconografía típica maya es la posición de las piernas de este personaje, que forma como una lambda. Así. Bueno, otros autores también han propuesto o han remarcado que las culturas de las tierras, bueno, los grupos lingüísticos de las tierras bajas mayas influyeron en el vocabulario de otras lenguas, de las tierras altas, por ejemplo. Por ejemplo, se ha propuesto que grupos cholanos eh, son, bueno, más bien que las lenguas cholanas son el origen de una parte del vocabulario relacionado con la alta cultura que se encuentra entre los ixiles, un vocabulario relacionado con los animales y tal vez con algunos mitos. Entre los quiché, por ejemplo, sabemos que el grupo quiché dio origen, bueno, más bien, bueno, sí, de la lengua quiché se originaron algunos días del calendario ixil, que es otra lengua de Guatemala. Y también sabemos que algunas palabras para sopilote han sido tomadas prestadas de lenguas de tierras bajas mayas hacia otras lenguas. Em, También han habido aproximaciones a lo que es la influencia chontal clásica o la influencia chontal prehispánica, digamos. Por ejemplo, sabemos que el día número 17 de la cuenta Solquín del calendario que aparece en yucateco y que es Cabam, se originó en la lengua chontal. Y algunos autores han propuesto que en las inscripciones jeroglíficas aparecen algunos rasgos que bien podrían, perdón, se me olvidó pasar, bueno, ahorita lo menciono, aparecen algunos rasgos que se podían relacionar con las lenguas cholanas o con el grupo cholano occidental al cual pertenece el Yocotán de Tabasco. Se me olvidó pasar algo antes aquí, mencionar solamente que algunos, bueno, muchos autores han propuesto que hay evidencia de préstamos cholanos, de alguna lengua cholana. Son 4 lenguas cholanas, entre las cuales está el maya chontal. Entonces, algunos autores han propuesto que alguna lengua cholana ejerció algún tipo de influencia en otros grupos. Sin embargo, no siempre es posible discernir en específico qué grupo o qué lengua cholana de las 4 tuvo esa influencia. ¿Por qué? Porque muchas palabras en las lenguas cholanas son homófonas y, por ejemplo, no sé, la palabra cham para serpiente aparece en lenguas cholanas. Si aparece en otra lengua de las tierras altas, pues se puede decir que es un préstamo, pero no se puede decir específicamente o no se puede afirmar de manera tan segura de qué lengua cholana se originó. Y por eso a veces se habla de este grupo de palabras como préstamos cholanos. ¿Sí? Bueno, sigo con esto. Además de la influencia pues moderna o un poquito reciente, hay influencia, hay evidencia de influencia prehispánica y clásica en las inscripciones jeroglíficas con el sufijo posicional one que aparece a partir del siglo 7 DC y aparece en el chontal actual, y con el posible prefijo pa que aparece en chontal y bueno, se usa en nombres masculinos o de hombres. También hay evidencia de algunos elementos iconográficos ajenos a la tradición maya del periodo clásico que aparecen a mediados del siglo IX, hacia el 889 DC y el 879 DC, en algunas ciudades del periodo clásico, en algunos monumentos
aparecen elementos extranjeros, digamos, que algunos autores han relacionado con las culturas del centro de México y con las culturas del Golfo de México. Pongo dos ejemplos aquí nada más, de la estela 1 de Guatemala y de la estela 18 de Ceibal. También han aparecido algunos signos de los días que son anómalos. Tenemos la ventaja de tener un sistema de escritura y bueno, la anomalía aquí es que aparecen a mediados del siglo IX en algunas partes también estos signos cuadrados que vemos, bueno, en la parte de la izquierda vemos en medio y en la parte de arriba vemos al principio, signos cuadrados que refieren a los días y este tipo de forma que aparece no es propia de la cultura maya clásica. Los mayas del clásico, pues, representaban de manera diferente los cartuchos de los días. Entonces, así, de manera muy rápida y resumida, la palabra Mac, pues, cumple con todos los requisitos para ser una palabra que pues, se originó en el Yucatán y llegó de alguna manera a lenguas de tierras altas de Guatemala, es un sustantivo, aparece en lenguas emparentadas, proviene de una cultura prestigiosa, refiere, bueno, a un día del calendario, es una palabra del campo ritual religioso y también sabemos que algunas palabras relacionadas con los sopilotes han sido tomadas prestadas de unas lenguas mayas a otras lenguas mayas. La evidencia, sin embargo, la evidencia lingüística, pues no respalda una idea relacionada, no respalda que este tipo de influencia relacionada con los días del calendario maya, con la religión, con cierto tipo de ideas, se haya dado por medio de las guerras, la conquista o las migraciones grandes de grupos humanos. Menciono esto porque es una idea de, bueno, que se ha tenido durante mucho tiempo, de que tuvo que ser una guerra, conquista de los grupos, digamos, chontales o putunes hacia las tierras altas de Guatemala en la época prehispánica, y así llegó toda esa influencia. Pero la evidencia arqueológica y la evidencia epigráfica e iconográfica, pues no va por allá. Hay un dato muy interesante que nos puede ayudar a aclarar esta cuestión. El sopilote, como dije, pues no es un tapador según las lenguas mayas. No hay ninguna, bueno, con excepción de ahmac, la palabra que se traduce como tapador, no hay ninguna otra palabra que en las lenguas mayas que refiera o que se pueda traducir o analizar como tapador o algo así, o como cubridor o algo así. Pero es bien sabido que en la mitología maya clásica y, bueno, perdón, en la mitología maya y en la mitología mesoamericana, el sopilote es el tapador por excelencia. Algunos mitos mesoamericanos y mayas narran que el sopilote cubre o puede tapar el sol y tardar que, bueno, puede atrasar la salida del sol. En otros mitos, por ejemplo, el sopilote es el que otorga el fuego, ¿sí? En otros mitos, el color del sopilote, su plumaje negro, es explicado porque se quemó con lumbre o con el sol o con el fuego. Entonces, esta figura del sopilote como tapador aparece más que nada en la mitología mesoamericana y en la mitología, bueno, de algunos grupos específicos. Yo creo que si la influencia, bueno, ya que vimos que hay influencia en cuestiones iconográficas, hay influencia en las cuestiones de los signos de los días y hay una influencia lingüística de la región de la costa del Golfo, creo que la influencia calendárica, ¿sí? Relacionada con esta palabra, llegó de alguna manera por medio de los mitos, por medio de la cultura material perecedera como los códices y demás, de la costa del Golfo hacia la región del altiplano guatemalteco. Yo creo que por ahí tenemos que enfocar un poquito más estas investigaciones y bueno, la palabra Mac con, con una K seguramente se adaptó a la fonología del quiché y de las lenguas de tierras altas que tienen una Q uvular en vez de la K y seguramente con el significado de la palabra como tapador lo reinterpretaron como culpable o pecador, que es el significado que tiene la palabra actualmente en las tierras altas mayas. Y llegó por medio, bueno, de, a ver, perdón. Bueno, ya voy a terminar. Y llegó por medio de los mitos y la cultura material relacionada con estas cuestiones. Para terminar, pues dejo mis observaciones finales. Ahmak es una muestra, y bueno,
parece muy ocioso a lo mejor abordar el tema de una palabra, ¿no? De una sola palabra en relación con un grupo, pero remarco esto, hasta donde yo sé, Ahmak es la única palabra que podemos asegurar es una influencia del Yucatán, específicamente de una lengua, hacia los grupos de tierras altas. Ahí sabemos que hay un conjunto de palabras de lenguas cholanas que también aparecen por ahí, pero no es posible discernir de qué lengua específica llegó o llegaron esas palabras. Posiblemente entre el 700 y el 1200 bueno, es el periodo, digamos, cuando aparecen algunos rasgos foráneos o algunos rasgos chontales clásicos en las inscripciones e iconografía, así que creo que entre ese periodo de tiempo se pudo haber dado esta influencia. Tal vez los quiché tomaron algunas palabras o incluso un calendario maya completito para sus cuentas de los días. Seguramente hubo algún tipo de reinterpretación en significados, pero repito, esta palabra considero que es parte de la continuación de la influencia foránea o de la influencia chontal que vemos en las inscripciones y en los monumentos. Es posible que la palabra Ahmak, debido a su morfología muy particular y a que solo aparece en dos lenguas mayas, es posible que se haya originado en una lengua no maya. Me parece que me parece que alguien, bueno, si alguien sabe de hecho o puede decirme por allá, tal vez haya en alguna lengua mesoamericana, no maya, hay alguna palabra para sopilote que se pueda analizar o traducir literalmente como tapador o encubridor. Yo no descubrí ninguna lengua maya, digo ninguna lengua mesoamericana, pero si hay una lengua mesoamericana que tenga sopilote y que haga referencia a cubrir o a tapar esa palabra, pues sería interesante indagar más en ello. Y bueno, eso sería a grandes rasgos mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. Bastante interesante el enfoque de trabajo. No sé si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta. Hay ¿No? manos levantadas por allá. Eh, es aplausos. Ah, Ok, no, nadie. Tenemos Mario, adelante. Muchas gracias, William, por